Samuel Smith, el jinete del crepúsculo. El 13 de marzo de 1808, en la apacible Tunbridge, Vermont, nació Samuel Harrison Smith, el cuarto de los 11 hijos de Joseph Smith Sr. y Lucy Mack Smith. En el seno de una familia asignada por la pobreza, la fe inquebrantable y, pronto, la controversia, Samuel no era el centro de atención. La mirada de la familia, y del mundo que los rodeaba, recaía en su hermano mayor, José, el visionario, el profeta. Sin embargo, en Samuel se forjaría una lealtad silenciosa, una fortaleza discreta que se convertiría en un pilar indispensable para la causa de sus hermanos y la naciente iglesia. Desde los primeros albores de la restauración, Samuel estuvo allí. En mayo de 1829, fue el tercer hombre en ser bautizado después de José y Oliver Cowdery, sellando su compromiso con una fe que apenas comenzaba a tomar forma. Meses después, se le concedió un privilegio extraordinario, ser uno de los 8 testigos del Libro de Mormón. Junto a su padre, sus hermanos Hiram y Joseph Jr., y miembros de la familia Whitmer y Page, Samuel vio y palpó las planchas de oro, sintiendo su peso, sus grabados. Esta experiencia tangible, física, cimentó una convicción que nunca lo abandonaría, una certeza que lo diferenciaría de los 3 testigos, cuya experiencia fue más espiritual, con la visita de un ángel. Samuel conoció el libro con sus propias manos. La primera misión, una semilla en suelo árido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue organizada el 6 de abril de 1830 con solo 6 miembros, Samuel entre ellos. Poco después, en junio de 1830, José Smith le encomendó una tarea que marcaría un precedente, ser el primer misionero oficial de la Iglesia. Sin manuales, sin compañeros asignados, sin un protocolo establecido, Samuel partió con una mochila llena de copias recién impresas del Libro de Mormón. Su primera travesía fue un estudio de la soledad y la perseverancia. Caminó kilómetros bajo el sol y la lluvia por los condados de Nueva York. El primer día, recorrió más de 40 kilómetros. Ofrecía el Libro de Mormón, esta nueva revelación, a cualquiera que cruzara su camino. La respuesta, a menudo, fue el desprecio. Una noche, exhausto y con el estómago vacío, le negaron alojamiento en una posada simplemente por llevar consigo ese libro. Durmió bajo un manzano, sintiendo el frío de la tierra y el peso de su aparente fracaso. Pero Samuel no se rindió. Al día siguiente, su camino lo llevó a la casa de John Green, un predicador bautista. Green no mostró interés, pero su esposa, Rhoda Young Green, sintió una curiosidad inusual. Tomó un ejemplar. Samuel, con el corazón apretado por la desilusión, siguió su camino. Lo que no sabía era que esa copia, entregada con humildad, se convertiría en una semilla plantada en terreno fértil. Rhoda leyó, se convenció, y poco después, su esposo John también abrazó la fe. Más adelante, Samuel ofreció otro libro de Mormón a Phineas Young, el hermano mayor de Brigham Young. Phineas, escéptico, tomó el libro con la intención de conocer sus errores para poder exponerlos al mundo. Sin embargo, 2 semanas después, él también estaba convencido de su divinidad. Este libro, de mano en mano, llegó a Brigham Young, quien se convertiría en uno de los más grandes líderes de la Iglesia. La misión, sin frutos, de Samuel fue, en realidad, el catalizador de una ola de conversiones que transformaría la historia de la fe. Semanas después, Samuel bautizó a su propia hermana, Catherine Smith. Era un misionero que, a pesar de las adversidades, sentaba las bases para la expansión global de su mensaje. La huida de Missouri y la estabilidad en Novo. La vida de Samuel, como la de toda su familia, estuvo marcada por la constante migración y la persecución. Se casó con Mary Bailey el 13 de agosto de 1834 en Kirtland, Ohio. Tuvieron 4 hijos, Mary, Lucy, Samuel Harrison y Levira. La familia se mudó a Far West, Missouri, en 1836, donde la violencia contra los santos de los últimos días alcanzó un punto álgido. Las milicias y turbas expulsaron brutalmente a los miembros de la iglesia de sus hogares. En 1838, la primera esposa de Samuel, Mary, falleció, probablemente debido a las dificultades y la exposición. Samuel, entonces viudo y con 3 hijos pequeños, enfrentó la brutalidad. Su casa fue incendiada, y su familia fue arrastrada al exterior en medio del frío y la lluvia. Su segunda esposa, Levira Clark, con quien se casaría en 1841, recordaría cómo este período de persecución dejó a Samuel con una dificultad para respirar y una tos persistente. La violencia en Missouri dejó una cicatriz profunda en Samuel, tanto física como emocionalmente. Finalmente, la familia Smith y miles de santos de los últimos días encontraron un breve respiro en Novo, Illinois, una ciudad que floreció bajo el liderazgo de José.
Samuel continuó siendo un miembro activo y respetado de la comunidad, sirviendo en varios roles de liderazgo y siendo un apoyo incondicional para sus hermanos. Fue en Novo donde Samuel y Levira tuvieron 2 hijos, Louise y Lucy. La vida parecía ofrecer, por fin, una semblance de paz. La tragedia familiar previa, Lucy Mack Smith, y la pérdida constante. Es crucial entender el contexto del dolor que ya asolaba a la matriarca de la familia, Lucy Mack Smith, incluso antes de la tragedia de Carthage. Lucy era una mujer de fe y resistencia indomables, pero su vida estuvo marcada por la pérdida constante. Ya había enterrado a 6 de sus 11 hijos. Los que fallecieron en la infancia o juventud fueron: un hijo sin nombre, Ephraim; Susan; otra hija sin nombre, posiblemente un segundo Ephraim o William, según las fuentes; y Lucy. Además, Alvin falleció a los 24 años de edad en 1823, y Don Carlos falleció a los 25 años en 1841. Cada uno de estos fallecimientos había dejado cicatrices profundas, pero la pérdida más significativa antes de Carthage, y que se suma al cuadro de su dolor, fue la de su esposo y patriarca de la familia, Joseph Smith Sr. Él falleció el 14 de septiembre de 1840, en Novo, después de una larga enfermedad, casi 4 años antes del martirio de sus hijos José y Hiram. Su muerte, aunque natural, fue un golpe devastador para Lucy, quien había compartido con él décadas de desafíos, persecuciones y la fundación de la iglesia. Ver a su esposo, el pilar de su hogar y el primer patriarca de la iglesia, irse, preparó el escenario para la cadena de tragedias que estaban por venir. Para 1844, Lucy ya era una mujer que conocía el luto de manera íntima y recurrente. El peso de estas pérdidas previas solo magnifica la magnitud de lo que tuvo que soportar con la muerte de sus 3 hijos varones en un solo mes. Carthage, la cabalgata desesperada. El año 1844 trajo consigo una marea de hostilidad creciente. José y Hiram Smith, bajo la promesa de protección del gobernador Thomas Ford, se entregaron a la ley en Carthage, Illinois, el 24 de junio, para enfrentar cargos fabricados. La prisión, un edificio de piedra, se convirtió en una trampa mortal. El 27 de junio de 1844, la noticia de la creciente amenaza sobre sus hermanos llegó a Novo. Samuel, con un nudo en el estómago, no podía quedarse inactivo. Montó su caballo, un animal viejo y cansado, y partió a galope tendido hacia Carthage, a más de 30 kilómetros de distancia. La imagen de Samuel, con su hijo de 14 años, Samuel Jr., intentando unirse a él en una vieja carreta al principio, solo para que Samuel lo dejara atrás y se lanzara solo a caballo, es un testamento de su desesperación. La urgencia era palpable, la premonición sombría. El camino era largo, el corazón de Samuel latiendo con la furia de los cascos de su caballo contra la tierra. Cada kilómetro era una agonía, un ruego silencioso al cielo para que llegara a tiempo. Las noticias confusas y los rumores de la turba enardecida solo avivaban su terror. En algún punto del trayecto, Samuel se encontró con un grupo de milicianos armados de la guardia de Carthage que regresaban de la prisión. Al reconocerlo como hermano de José, lo amenazaron. Fue durante esta persecución que una bala le rozó el costado, y él mismo relató más tarde haber sentido una punzada aguda, lo que le hizo creer que había sufrido alguna lesión interna. Samuel fue perseguido a caballo, evadiendo milagrosamente los disparos y una emboscada con bayonetas, su viejo caballo cojeando por el esfuerzo. Se dice que tuvo que ocultarse en una zanja o un maizal, arriesgando su vida para no ser descubierto. Cuando Samuel finalmente divisó la cárcel de Carthage, el aire ya estaba cargado con el olor a pólvora y el eco de la muerte. Era demasiado tarde, los disparos habían cesado, la turba, sus rostros ennegrecidos por la pólvora, se dispersaba, dejando tras de sí una escena de horror. José y Hiram yacían muertos, asesinados a sangre fría. Samuel, el leal, el protector, el hermano que había cabalgado con la esperanza de interponerse, llegó solo para enfrentar la devastadora realidad. Fue el primer santo de los últimos días en llegar a la cárcel después de la masacre, un testigo silencioso de la barbarie. Él, junto con Willard Richards y John Taylor, quien había resultado herido, fue quien confirmó las muertes, identificó los cuerpos de sus hermanos y los ayudó a prepararlos para el doloroso viaje de regreso a Novo. Se dice que Samuel se desmayó o estuvo al borde del colapso varias veces durante estas horas de horror y tristeza. El ocaso del jinete, muerte y sospecha. Samuel regresó a Novo, portando la terrible noticia que destrozaría a su madre, Lucy Mack Smith, y a toda la comunidad. El funeral de José y Hiram fue un mar de lágrimas, una herida abierta en el corazón de la iglesia. Samuel, a pesar de su propio inmenso dolor y las secuelas físicas del incidente en Carthage, se mantuvo firme, un apoyo para su madre y para el desconsolado remanente familiar.
Lucy Mack Smith, en sus memorias, relató el dolor y la fatiga que Samuel experimentó después de Carthage, describiéndolo como quebrantado y sin la fuerza para recuperarse. Su mente y su cuerpo habían sido llevados al límite, pero el tormento de Carthage no lo había abandonado. El estrés de la cabalgata, la persecución, el shock de la masacre y el abrumador dolor de la pérdida habían destrozado su salud. El dolor en su costado se intensificó, y una fiebre implacable, descrita médicamente como fiebre biliosa, un término antiguo que abarcaba enfermedades como la fiebre tifoidea o la malaria, se apoderó de él. Su madre, Lucy, describiría cómo Samuel se había quebrantado por completo, incapaz de recuperarse del golpe. Su condición empeoró rápidamente. 33 días después de la masacre de Carthage, el 30 de julio de 1844, Samuel Harrison Smith, el jinete del crepúsculo, falleció en Novo. Tenía solo 36 años. Su muerte, aunque médicamente atribuida a la enfermedad, disentería o fiebre tifoidea, agudizadas por el agotamiento y el trauma, fue vista por su familia y por muchos como el resultado directo del inmenso trauma y la angustia de Carthage. Fue una muerte lenta, sí, pero no menos un sacrificio. La familia Smith había perdido a 3 de sus hijos varones en poco más de un mes, sumándose a las ya numerosas pérdidas que Lucy había soportado. La reacción de la familia fue de una profunda y renovada tristeza, casi de incredulidad ante tanta calamidad. Lucy Mack Smith, cuya fortaleza ya era legendaria, debió soportar una cantidad de pena casi inconcebible. La pérdida de José y Hiram fue un golpe devastador, pero la muerte de Samuel, tan ligada a la tragedia y tan pronto después, añadió una capa más de desesperación y la sensación de que la persecución no terminaba. Para Lucy, era una confirmación del carácter sacrificial de la vida de sus hijos. Fue demasiado para él, se lamentaría, su corazón se rompió. La familia de Samuel se enfrentó a un futuro incierto en medio de la persecución y el desplazamiento. Curiosamente, años después, su hermano William Smith, el único hermano sobreviviente de los varones Smith, levantaría una acusación grave. William, conocido por su temperamento volátil y sus rupturas con la iglesia, afirmó en 1892 que Samuel había sido envenenado por Hosea Stout, bajo órdenes de Brigham Young y Willard Richards, quienes administraban un polvo blanco a Samuel como tratamiento. Sin embargo, no presentó pruebas concretas para apoyar su afirmación, y su madre, Lucy, nunca sugirió que Samuel hubiera sido asesinado. Esta acusación es vista por la mayoría de los historiadores como producto de las amargas disputas posteriores de William con el liderazgo de la iglesia. Lo más aceptado es que Samuel murió a causa de la disentería o fiebre tifoidea, exacerbadas por el agotamiento y el estrés postraumático de la persecución y el martirio de sus hermanos. El legado silencioso del tercer mártir, una reflexión. Samuel Harrison Smith fue enterrado en Novo, su tumba un recordatorio silencioso de un héroe que, aunque menos celebrado, es tan fundamental para la historia de su fe como aquellos a quienes intentó salvar. Dejó a su esposa, Levira, con 4 hijos pequeños, incluyendo una bebé, Lucy, que nunca conoció a su padre. La joven viuda, al igual que Emma Smith, la viuda de José, y Mary Fielding Smith, la viuda de Hiram, enfrentaría un futuro incierto en medio de la inminente migración hacia el oeste. El legado de Samuel Smith es uno de fidelidad inquebrantable, de servicio silencioso y de un sacrificio que, aunque no fue instantáneo como el de sus hermanos, fue igualmente mortal. Fue el primer misionero, la chispa que encendió la llama de la conversión para miles, incluyendo a futuros líderes proféticos. Fue el hermano leal, el jinete desesperado, que desafió la muerte para proteger a su familia. Su vida no fue una de oratoria grandilocuente o liderazgo prominente, sino de un deber cumplido con devoción y valentía hasta su último aliento. Samuel Harrison Smith es, en esencia, el tercer mártir de Carthage, cuyo espíritu de sacrificio resuena en la historia, un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en la lealtad silenciosa y el amor inquebrantable. Galopa, Samuel, el viento en tu faz. Noticias de cartas de un destino fatal. Tus hermanos en la cárcel, en peligro mortal. La turba se acerca con odio letal. Corre, corre el fiel corazón por José y Hiram sin dilación. A galope tendido, la vida veloz contra la injusticia. Alza tu voz, llegas a Cartaje, el aire sombrío, un silencio sepulcral. El
víctimas del dolor. La furia te persigue en la huida veloz. Heridas internas, dolor atroz. Por verlos a salvo, tu esfuerzo final, marcaste tu alma con amor fraternal. Cayó poco después con el alma dolida por sus hermanos mártires, su propia partida. Samuel el valiente, con lealtad sin par, tercer mártir santo, en el cielo has de estar. Corre, corre hacia el corazón, por José y Gideón sin dilación. A galope tendido, la vida veloz contra la injusticia. Alza tu voz, llegas a Cartaje, el aire sombrío, un silencio sepulcral, el lado rocío, la puerta entreabierta, visión de horror, tus amados hermanos, víctimas del dolor. La furia te persigue en la huida veloz. Heridas internas, dolor atroz. Por verlos, dolor atroz. Tus amados hermanos, víctimas del dolor. Cayó poco después, con el alma dolida, por sus hermanos mártires, su propia partida. Samuel el valiente, con lealtad sin par, tercer mártir santo,